Aquí tienes la traducción completa al español, cuidando mantener el mismo tono narrativo y la extensión, dentro del límite de 10,000 palabras que mencionaste. Él la había imaginado pequeña y delicada, con manos suaves que cuidarían su jardín y palabras tiernas que llenarían el silencio de su rancho solitario. Pero cuando el polvo se asentó tras las ruedas del carromato, Emmett Sloan se encontró mirando hacia arriba a una mujer que probablemente podría levantarlo con un solo brazo. Willa Bland medía casi 1,83 metros con sus botas gastadas, con hombros más anchos que los de la mayoría de los hombres del pueblo y unas manos que parecían más hechas para manejar un arado que una tacita de té. La carta en el bolsillo de Emmett de pronto le pareció una cruel broma, y el anillo de boda que había tallado en roble se veía irremediablemente pequeño. 3 meses antes, Emmett había puesto su anuncio en el periódico territorial con manos temblorosas. Ranchero honesto busca compañera dulce para vida en la frontera. Debe apreciar los placeres sencillos y las noches tranquilas. Solo había recibido una respuesta, escrita con una caligrafía cuidadosa que hablaba de una soledad semejante a la suya. Las cartas de Willa pintaban cuadros de comidas acogedoras y conversaciones compartidas, de alguien que comprendía el peso de la soledad que se abatía sobre los hogares aislados. Nunca había mencionado que era más alta que la puerta de su granero. Fletcher Knox, el mercader que había organizado el encuentro, carraspeó nervioso mientras bajaba del asiento del conductor. Sus ojos iban del rostro atónito de Emmett a la imponente figura de Willa. Ella misma parecía sorprendida. Su porte confiado vaciló al ver el cuerpo delgado de Emmett y cómo debía alzar el cuello para mirarla a los ojos. Por un momento, los tres quedaron congelados en el patio polvoriento como actores que habían olvidado sus líneas. El silencio se prolongó hasta volverse insoportable. Emmett sintió las miradas curiosas de sus vecinos, reunidos para presenciar la llegada de su novia por correo. La señora Henderson, de la tienda, susurró algo a su esposo tras la mano. El pequeño Tommy Morrison llegó incluso a señalar antes de que su madre le bajara el brazo de un tirón. Todo aquello se sentía como un espectáculo público que había salido mal, y las mejillas de Emmett ardían de vergüenza, sin relación alguna con el sol de la tarde. Willa fue la primera en hablar, con una voz más grave de lo que él esperaba, pero no carente de bondad. «Debes ser Emmett». Extendió una mano que envolvió por completo la suya cuando él, con renuencia, la ofreció. Su agarre fue firme pero cuidadoso, como si fuese consciente de su propia fuerza. «Supongo que deberíamos hablar». El modo en que lo dijo sugería que ella tenía las mismas dudas que le carcomían a él. Fletcher Knox, sintiendo la tensión, se apresuró a bajar el único baúl de Willa del carromato. Era más grande de lo que Emmett había imaginado, reforzando la creciente certeza de que nada en este arreglo coincidiría con sus expectativas. Los movimientos nerviosos del mercader delataban su incomodidad ante la situación incómoda que había ayudado a crear. Pero, mientras Emmett observaba a Willa examinar su modesto rancho con lo que parecía un interés genuino, y no decepción, ocurrió algo inesperado. Ella no arrugó la nariz al ver la cabaña sencilla ni la cerca parchada del corral. En cambio, asintió con aprobación hacia el huerto bien cuidado y la pila ordenada de leña junto al porche. Fuera cual fuera la impresión que le había causado su aspecto, Willa la guardaba para sí con una gracia que él no esperaba de alguien que parecía capaz de partirlo en dos. La mañana siguiente a la llegada de Willa trajo una crisis que ninguno de los dos había previsto. El toro de premio de Emmett, Dakota, había roto durante la noche la cerca reforzada y ahora estaba plantado con aire desafiante en medio del jardín de flores de la señora Henderson, a 3 propiedades de distancia. El animal, de casi 900 kilos, destrozaba metódicamente meses de cuidadoso cultivo, y los gritos furiosos de la señora Henderson se oían a todo lo ancho del valle. Emmett, en el porche, se retorcía las manos, viendo el desastre. Dakota tenía el temperamento de una nube de tormenta incluso en sus mejores días. Ya había embestido a 2 hombres del vecindario que intentaron acercarse, obligándolos a saltar cercas en una retirada poco digna. La situación se convertía rápidamente en un escándalo comunitario que lo perseguiría por años. «No podrás lazarlo desde aquí», observó Willa con calma a su lado. Se había acercado sin que él lo notara, avanzando con sorprendente silencio para alguien de su tamaño. Sus ojos estaban fijos en el toro con una expresión que Emmett no lograba descifrar. «Y esos hombres se van a matar si siguen entrando por el frente». «Dakota siempre ha sido terco», murmuró Emmett con miseria, pero nunca así. «No sé qué le dio».
En el fondo, temía este escenario desde que lo había comprado. Ni la fuerza ni la experiencia le alcanzaban para manejar un animal tan grande cuando se ponía indomable. Y sus vecinos lo sabían, lo cual hacía todo aún más humillante. De pronto, Willa bajó del porche y caminó hacia el caos con pasos largos y decididos. Willa, espera. Está peligroso cuando se agita. No deberías. Pero ella ya estaba a medio camino, con la atención fija en el toro desbocado. Cuando llegaron a la propiedad de los Henderson, Emmett pudo ver el daño completo. Las rosas de 3 años estaban reducidas a tierra. Las piedras del borde, esparcidas como juguetes. La señora Henderson, en los escalones del porche, gritaba acusaciones a quien quisiera oírlas. Ese monstruo suyo me ha destruido todo. Mírelo. Vociferó al verlo llegar. Va a pagar por cada planta, Sloan. Y si no puede controlar a su ganado, no tiene derecho a tenerlo. Los demás vecinos asentían, con rostros que iban de la compasión a la abierta hostilidad. Willa no les prestó atención. Observaba a Dakota como quien estudia un texto difícil. El toro pateaba la tierra junto a un rosal aplastado, bajando la cabeza en clara señal de que se preparaba para otra embestida. 2 hombres con sogas aguardaban a distancia, demasiado prudentes para acercarse a esos cuernos. Entonces, Willa hizo algo que hizo que el corazón de Emmett se detuviera. Trepó la cerca y caminó directo hacia el animal, sin armas, moviéndose despacio pero segura. El bullicio se apagó. Hasta la señora Henderson dejó de gritar, boquiabierta. La enorme cabeza de Dakota giró hacia ella, resoplando fuerte. Los ojos se le veían blancos de la furia. Emmett sintió la garganta cerrarse, viendo a su novia por correspondencia caminar hacia lo que parecía muerte segura. Quiso detenerla, pero sus movimientos medidos lo paralizaron. Willa empezó a hablarle al toro con voz baja y serena, apenas alcanzando a Emmett algunas frases. No usaba el tono brusco de mando que todos empleaban con el ganado. Sus palabras fluían como agua sobre piedras, rítmicas y tranquilizadoras. Las orejas del toro se inclinaron hacia adelante, y su pata dejó de arañar la tierra. Tranquilo, grandote, murmuró Willa, extendiendo una mano con la palma hacia arriba. No estás enojado, ¿verdad? Solo confundido, lejos de casa. Dio otro paso, y el corazón de Emmett golpeaba con fuerza. Podía embestir en cualquier momento, y no había salida en ese jardín cerrado. Pero no embistió. Su respiración se calmó, su postura agresiva se desarmó poco a poco. Cuando estuvo lo bastante cerca, Willa puso su mano en el cuello enorme, detrás de la oreja. El efecto fue inmediato. Dakota bajó la cabeza y dejó escapar un sonido parecido a un suspiro. Ella lo rascó con dedos expertos, y el toro se inclinó hacia su caricia como un perro buscando afecto. El cambio fue tan completo que varios soltaron exclamaciones. Tráiganme una cuerda de guía, ordenó Willa por encima del hombro, sin apartar los ojos de Dakota. Su voz tenía la autoridad tranquila de alguien acostumbrada a ser obedecida. Knox corrió al establo de Emmett y volvió con una cuerda. Willa armó un cabestro con movimientos fluidos y, en minutos, conducía a Dakota fuera del jardín, manso como un cordero. Los vecinos se apartaban con asombro, incapaces de comprender lo que veían. La señora Henderson quedó muda en su porche, el discurso sobre el control del ganado muriendo en sus labios. Al pasar junto a Emmett, Willa le sonrió levemente. Por primera vez, él vio más allá de su tamaño intimidante algo más cálido. Tu cerca tiene un poste flojo en la esquina norte. Dijo como si domar toros furiosos fuera rutina. Más vale arreglarlo antes de que vuelva a escaparse. La hazaña corrió por el asentamiento como fuego en pastizal seco. Esa tarde, un desfile de vecinos apareció en el rancho de Emmett con excusas de cortesía, comidas de bienvenida, consejos de huerto, pero todos con la verdadera intención de observar a la mujer que había dominado a Dakota con las manos vacías. El clímax llegó cuando Samuel Morrison apareció con sus 3 hijos, supuestamente para ayudar a reparar la cerca, pero en realidad para curiosear. Morrison era de esos hombres que medían todo por fuerza física, y siempre hacía que Emmett se sintiera más pequeño de lo que era. Dicen que tu mujer sabe de ganado, comentó con fingida casualidad, apoyado en un poste. Sus hijos lo observaban como público,
Con la vista fija en Willa mientras hundía los postes a golpe de marra con una destreza que Emmett jamás igualaría. El calor subió por el cuello de Emmett ante la insinuación. Willa creció en un rancho en Montana, replicó con voz tensa. Conoce el trato con los animales.